Muy buenas tardes. ¿Puntuales? Muy bien, gracias. Vamos a dejar unos minutitos para que se vaya incorporando personas, si os parece bien. Sí que me encantaría ir viendo caritas, ¿no? Si podéis poneros las cámaras, pues me encantaría, ¿no? O incluso vuestros nombres para que me pueda quedar con vuestra cara y vuestros nombres. Gracias, Pamela. Bueno, poquito a poco se van uniendo. Qué bueno, porque cuantas más personas seamos, mejor vamos a crear un espacio mucho más amplio. Gracias, gracias Pamela por estar aquí. La verdad que es un evento que ahora os contaré un poco cuando esté la mayoría, que he creado con muchísima ilusión, a pesar de que el tema es bastante delicado y que, bueno, básicamente contiene dolor, pero lo he creado con mucho cariño, especialmente. Bueno, deciros que cuento con un equipo detrás que va a ir un poco moderando todo el evento. Para mí es la primera vez que hago algo así. Yo soy mucho más del tú a tú y habitualmente he estado en contextos mucho más cercanos y presenciales, pero este sistema me permite llegar mucho más lejos, ¿no? Y a más personas. Así que es todo un lanzamiento y agradezco muchísimo que estéis aquí. Ahí veo a Estela, a Pilar. Anani, bienvenidos, bienvenidas todas. De momento veo solo chicas. Nuria, perfecto, pues Nuria, bienvenida. Tengo aquí a mi ladito el teléfono móvil porque esperamos que vengan muchas personas y voy a intentar, por eso me vais a ver mirando a dos pantallas para poder veros más cerquita desde el móvil. ¿No? Si queréis ir comentando, os iré haciendo alguna pregunta a lo largo de este webinar para, bueno, un poco invitar a la reflexión, pero si hay alguien que quiera compartir algo en este momento, mientras damos estos minutitos, genial. Hola Mercedes, bienvenida. De momento veo mayoría de mujeres. Bien, no sé si leéis en el chat que cualquier duda técnica o algún problema que aparezca a lo largo del webinar, está aquí mi equipo pendiente del chat para poder contestar todas vuestras dudas y vuestras preguntas con respecto a dudas técnicas. Bueno, estoy como nerviosa, estoy emocionada de este encuentro. De verdad, estoy muy emocionada porque, bueno, es como un reto hablar de temas que producen tanto dolor como son las pérdidas en un entorno en el que aparentemente parece que estoy aquí solita
y estoy muy acompañada por vosotras. Estoy muy ilusionada. ¿Veis la pantalla? Bien, bien. Mientras se va incorporando las personas, para aquellas personas que no me conozcan, voy a empezar brevemente a compartir quién soy. Empiezo yo a deciros, ¿no? ¿Y por qué? El por qué este espacio tiene tanto, tanto sentido para mí, ¿no? Y antes de entrar, voy a ir presentándome muy brevemente. ¿Vale? Mi nombre es Mónica, como todos podéis ver. Soy psicóloga especializada en psico-oncología y cuidados paliativos y llevo casi 20 años, si no más, acompañando a personas en distintos procesos en los que he trabajado con muchísimos tipos de sufrimiento humano, muchos diferentes, muchos vinculados a la enfermedad, a los tratamientos y a final de vida. Y por supuesto, dentro de todos estos procesos, también seguimos acompañando a los familiares en procesos de duelo. Y ahí he encontrado mi lugar. He encontrado un lugar en el que, bueno, se despierta gran sensibilidad en mí y además se ha convertido en parte de mi propósito profesional. Quizás pensaréis, ¿por qué? Si a lo mejor la enfermedad, el diagnóstico, los tratamientos, final de vida, cuando a alguien le dicen que hay mucha dificultad para curar y a veces no la hay. El duelo para mí ha sido especialmente importante porque es un proceso, como veremos a lo largo de este webinar, que es natural y sin embargo en ocasiones se complica y se cronifica. Además, existen un montón de duelos que llamamos desautorizados y son aquellos que de los que la gente incluso desconoce, ¿no? Son duelos desautorizados en los que nadie habla, nadie, es como si no se reconocen, por tanto no se validan. Es como vivir un proceso de duelo a solas, simplemente porque no toca o porque entristece muchísimo hablar de ellos. Y ahí justamente es cuando me despierta mayor interés, ¿no? En estas situaciones en las que el duelo se cronifica, se complica o es desautorizado, porque siento que ahí hay todavía mucho más necesidad de cuidado, de respeto y de presencia. Duelos desautorizados hay muchos que a veces desconocemos. Os pongo ejemplos, ¿no? He compartido procesos de duelo con personas que han sido amantes y cuando ha fallecido su pareja, a veces de muchos años, no tenía lugar en los rituales, ¿no? Porque existía una mujer. O mascotas, a veces las mascotas tampoco es como que "Buah, es solo un perro o es solo un gato", ¿no? Pues también a veces la sociedad los desautoriza. O especialmente se pasa o se complican los duelos cuando son neonatos, cuando ni siquiera han llegado a nacer, parece que no han existido y esto genera muchísimo dolor. Entonces, en estos casos, especialmente necesitan como cuidados y atención. Y bueno, esta ha sido un poco mi visión a lo largo de tantos años. He visto lo difícil que es incluso acompañar a alguien que acaba de perder a alguien, incluso cuando lo amamos. ¿No os parece? A veces solo tenemos que saber estar y también se complica. Entonces, todo este proceso despertó en mí muchísimo, muchísimo interés. Estoy súper formada en procesos de duelo y especialmente en el manejo de ese vacío que aparece cuando alguien ha sufrido una pérdida. Ahora, a lo largo de este ratito también veremos que una pérdida no solo
tiene que ver con la muerte, sino con pérdidas significativas en nuestra vida. Y pondremos ejemplos. Por eso este webinar se llama Cuando no hay palabras. No sé si estáis de acuerdo conmigo, pero a veces el dolor nos deja sin palabras. No sabemos qué decir, ni cómo acompañar, ni siquiera cómo expresar el dolor que tenemos dentro. Entonces vamos a aprender a identificar qué pasa en esos momentos. Y además, mi enfoque, el que quiero transmitiros, es desde la presencia, la calidez y el respeto profundo por los ritmos y por el misterio que esconde cada historia detrás de una pérdida. Bueno, yo creo que ya estáis muchos de vosotros y creo que ha llegado el momento de agradeceros. Ahora os toca a vosotros, ¿no? El agradeceros estar aquí hoy y permitirte respirar un momento. Si os parece, a mí me encanta el trabajo tú a tú porque creo que es como más cercano y llega más. Voy a hablar todo el tiempo como si me dirigiera a cada uno de vosotros y vosotras de manera individual. Así que hablaré en muchas ocasiones de forma individual, ¿no? Y en este caso os doy las gracias porque estás aquí, porque te has permitido respirar un momento y hacer una pausa en todo aquello que estás viviendo. Permitirte este espacio, un espacio que construiremos entre todos, que quizás llevas tiempo necesitando. Sí que me gustaría antes de empezar y aclararos que esto no es un espacio motivacional en el que vamos a dar como recetas mágicas. Y tampoco es una masterclass teórica sobre lo que es un proceso de duelo, las características, las tareas, etcétera, etcétera, porque todo eso es muy fácil que se pueda encontrar en Internet. Lo que sí quisiera transmitiros es que esto va a ser un espacio seguro y protegido donde podemos dar espacio a nuestro dolor y aprender. Aprender no como terapia, sino como una idea de qué me está pasando, por qué, y formas diferentes de aliviar el peso que tiene el dolor. Es un lugar para parar, para respirar y observar, porque lo que vemos en procesos de duelo es que nos cuesta parar, porque cuando paramos conectamos con el dolor y a veces no nos permitimos este espacio. Así que vamos a parar entre todos, vamos a observar juntos aquello que duele y vamos a mirar el dolor, sin juicio, sin exigencia, con bastante calma. Y hablaremos de lo que pasa dentro cuando vivimos a solas un proceso de duelo o en silencio. Hablaremos del cuerpo. ¿Qué pasa en el cuerpo cuando la mente calla? ¿Y cómo cambia todo cuando le damos un lugar? El duelo contiene las sensaciones corporales, los pensamientos y las emociones. Cuando esto tiene un espacio, todo cambia. Cuando dejamos de pelear contra el dolor y empezamos a darle un lugar, veremos cómo poco a poco todo cambia. El duelo es una experiencia profundamente humana. Hay autores que indican que además no solo de los humanos, sino de muchos animales. Por tanto, el duelo es una reacción natural y la tristeza es la emoción natural que acompaña a este proceso. Pero a veces nos encontramos con muchos tipos de emociones que quizás no son tan adaptativas o no son tan naturales. Aunque cada duelo es completamente único, hoy tenemos bastantes evidencias para comprender qué ocurre en el cuerpo cuando atravesamos una pérdida significativa. ¿Y qué pasa cuando le damos un lugar?
¿Cómo lo hacemos? Durante este ratito mi intención no es remover, ni abrir heridas y mucho menos abrirlas sin sostén. Por eso esto tampoco es una terapia psicológica, ¿no? La terapia psicológica tendría otros matices. Mi intención es que al terminar el día de hoy tengáis una comprensión mucho más clara de lo que te pasa, de por qué te pasa y que puedas identificar qué tipo de duelo puedes estar viviendo. Si se ha complicado o si quizás se ha atascado y se puede cronificar, o si me doy cuenta de que la forma en la que estoy tratando de manejar mi duelo no me ayuda, no me va a permitir avanzar en el proceso y por tanto mi idea es que puedas encontrar caminos diferentes para aliviar este dolor, que puedas aprender a empezar a acompañarte mucho mejor en todo este proceso. Simplemente desde aquí te invito a escuchar sin presión, sin juicio, respetando cada dolor, cada persona y cada palabra que se dé en este, nuestro espacio. No tienes que esforzarte, no tienes que hablar, no tienes que hacer nada, solo estar presente. Y con esta introducción os toca contarme, ¿qué te ha traído por aquí? ¿Lo que estás viendo tiene sentido o estás exagerando o no estás exagerando? O a veces tienes la sensación de estar volviéndote loca. El duelo no sigue reglas, cada persona lo transita a su ritmo. ¿Qué te ha traído a ti hoy aquí? En una palabra, contadme. Pamela, nadie te entiende. Y quizás este lugar es un lugar en el que tratas de encontrar comprensión. Ha pasado mucho el tiempo. Del tiempo hablaremos, ¿no? ¿Cuánto es el tiempo para elaborar un duelo? ¿El tiempo lo cura todo? Pilar, escríbeme por el chat, por favor. No poder despedirme de mi madre, aunque estuve con ella todos los días en el hospital y ella murió de madrugada. Veremos qué sentido tiene esto, ¿no? En el proceso de duelo y cómo puede afectar estas situaciones en las que a veces, por más que paso tiempo unida a la persona a la que amo, el momento en el que llega, yo no estoy. Pérdidas repentinas también es algo de lo que hablaremos a lo largo de la tarde, ¿no? Cómo vamos a descubrir cómo influye determinadas circunstancias en que el duelo sea normal o que se pueda complicar o cronificar. Qué bueno esto que dice Estela, ¿no? Pues me ha traído Nani, imagino que una persona participante, ¿no? Y es como una forma de compartir, ¿no? Ha sido animada a un espacio para poder compartir y cómo funciona el poder tener o sentir ese apoyo social en un proceso de duelo y compartir. Esto es importante. Digo ser fuerte y me doy cuenta que a solas me derrumbo, porque la vida no me dio tiempo a despedir a mi hijo. Las despedidas, veremos si las despedidas son o no importantes. El ser fuerte es otro de los temas de los que hablaremos, ¿no? Las personas en general nos cuentan
cuando saben que estamos en duelo es tú tienes que ser fuerte. ¿Eh? ¿Qué significa ser fuerte? No llorar, no sentir la necesidad de ese apoyo. No pude despedirme de mi pareja, murió de repente. ¿Qué impacto tiene en una pérdida, en un proceso y en una elaboración del duelo cuando las pérdidas son repentinas? Estoy bloqueada, como anestesiada. No siento nada, ni pena, ni tristeza, y esto me asusta. Bien, intentaremos aclarar a lo largo de la tarde, el ratito que estaremos juntos, cómo a veces esto es un significado sobre qué podemos hacer cuando estamos así, esta sensación de estar congelada o bloqueada. Qué bonita forma de decirlo, ¿no? La pérdida de mi persona favorita, mi madrina. Cuánto amor hay aquí en este chat cuando habláis de vuestras personas, vuestras pérdidas. Lleva 13 años metida en la cama. Muchas gracias. Gracias a todas por vuestras participaciones. Muy bien. Bueno, vamos a intentar ponerle un poco vacío existencial, Josefa. Esto es importante porque también veremos cómo a veces el duelo o el dolor tiene muchas formas y cuál de ellas podría ser adaptativa y cuál de ellas no. A veces las emociones son adaptativas o no, dependiendo del momento en el que pasen. Cuando son muy recientes, puede ser adaptativo, pero si ha pasado ya mucho tiempo, igual ya no es tan adaptativo. Vamos a intentar recoger todo esto que habéis puesto en el chat, en el webinar, y espero aclarar parte de lo que planteáis, ¿no? A veces es difícil, ¿no? Cuando elegir una sola palabra para hablar de nuestra persona favorita o del dolor que nos supone la pérdida, es muy complejo. La mayor parte de la gente nos dice, bueno, la tristeza, ¿no? O la ausencia, pero el duelo es mucho más, como habéis podido compartir. Y el dolor en muchas ocasiones no encuentra su lugar. Esto puede ser motivo de que sintamos que se congela, que el duelo se cronifica o sentir, tener una como sensación de que no vamos avanzando en el camino. El duelo es una respuesta natural ante una pérdida significativa. Pero sí que me gustaría aclarar que no solo tiene que ver con muerte, puede ser una pérdida de, quizás Josefa decía, mi madrina lleva 13 años en la cama y no sé si ella se refiere a la pérdida pues de la madrina que conocía, ¿no? En la que estaba fuera de la cama, o por el fallecimiento, o porque simplemente perdemos, como decíamos antes, una mascota, puede ser un trabajo, puede ser incluso la casa o puede ser un proyecto. Obviamente, cuanto mayor es la pérdida, mayor es el impacto que pérdida va a generar en nosotros. Pero cuando hablamos de duelo, hablamos de pérdida en general y todo es válido. De ahí que volvamos a mencionar los duelos desautorizados, ¿no? Es decir, hay personas que sufren muchísimo por perder a un compañero de vida y este compañero de vida es una mascota. A veces un compañero de trabajo, como muchos policías que trabajan con sus mascotas. Entonces, bueno, de aquí importante es subrayar que el duelo aparece, la reacción o el proceso adaptativo aparece después de una pérdida. ¿Y por qué? Porque es una manera en la que nuestro sistema se reorganiza y se tiene que reorganizar. La emoción natural en esta reorganización es la tristeza y la tristeza es importante reconocerla, identificarla y expresarla, porque es lo que nos va a ayudar a elaborar
el proceso de duelo. Pero ¿qué pasa con el llanto? A veces eh, no aparece, no aparece, no se inicia este proceso, no se reorganiza, nuestro sistema no se puede reorganizar y se queda bloqueado. Y esto puede explicarse de muchas maneras. Escuchamos frases como el tiempo lo cura todo. ¿Estamos de acuerdo de que el tiempo lo cura todo? Efectivamente no. El tiempo no cura lo que no es atendido. Y pasamos mucho tiempo escuchando, ya deberías de incorporarte al trabajar, ya deberías de dejar de llorar, ya deberías de... este tipo de frases que nos van diciendo socialmente todos y el tiempo lo cura todo. ¿Y qué haces para manejar esta situación tan dolorosa? Dejar que pase el tiempo. Esto puede ser motivo que el duelo se cronifique o simplemente se quede congelado. ¿Por qué? Porque el tiempo solo ayuda a elaborar lo que en unos momentos iniciales no se puede, porque no estoy del todo preparada. Pero curar no cura nada. Otra de las cosas que han salido también en el chat es que escuchamos, hay que ser fuerte. ¿Y qué significa ser fuerte? ¿Ser fuerte significa no llorar? Llorar es la emoción natural y adaptativa ante un proceso de pérdida significativa. Y la mejor forma de expresar el dolor es a través del llanto. Ser fuerte implica elaborar el duelo, seguir adelante, aprender, reforzarte, crecer, porque tenemos que reorganizar todo un sistema. Eso es lo que te hace fuerte, que no necesariamente tiene que ser no llorar. Pero la mayor parte de nosotros asociamos a hay que ser fuerte con no llorar. Esto pueden ser señales que bloquean nuestro duelo. O justo lo contrario, a veces que pensamos, todo estos son pensamientos y creencias que aparecen en nuestra cabeza en forma de pensamientos o conversaciones que escuchamos en nuestro alrededor. Si sigo adelante rápido, mejor. Y aquí vamos a encontrar personas que lo quieren acelerar todo súper rápido. Y es, vuelvo al trabajo rápido, quito las cosas de mi vista si tengo convivencia con la persona que ya no está, o dejo de hablar mm, rápidamente de la persona que no está. Es decir, quiero seguir todo tan rápido, tan rápido, tan rápido, porque parece que es un camino. Y un camino que va a ser más lento, es más corto si va a ser, si voy más rápido. Y no, justo lo contrario, ¿no? El camino hay que hacerlo, hay que transitarlo y porque vayamos más rápido no va a ir mejor. Sin embargo, escuchamos estas cosas y estos suelen ser mecanismos como de defensa y pueden ser motivos por los que el dolor no termina de encontrar su espacio para empezar a elaborarse. Tengo que superar esto sola. Es algo que he escuchado infinitas veces en el tiempo que voy acompañando a personas. ¿No? Porque mi hijo ya tiene bastante, porque no quiero sobrecargar a mi pareja, porque mis amigas están contentas y yo rompo el ambiente, porque nadie me entiende, también aparecía en el chat, ¿no? Algo parecido a eso, porque nadie me entiende. Tengo que superar esto sola. ¿Estamos de acuerdo? El apoyo, por eso ha sido uno de los motivos por los que hemos creado este espacio y es porque sabemos que compartir el dolor ayuda a manejarlo. Sin embargo, escuchamos todo el tiempo este tipo de cosas, ¿no? Del tiempo lo cura todo, hay que ser fuerte y especialmente a veces incluso tienes que ser fuerte por tus hijos y entonces como si actuar como si nada hubiera pasado. Vamos en contra de la naturaleza humana. Permitamos sentirnos humanos y es una reacción humana, un proceso de duelo. ¿Os suena esta frase? ¿Habéis escuchado cosas parecidas sobre esto? Me siento rara. No, no cura, no cura. ¿Estáis de acuerdo? Ser fuerte
de manera permanente agota. Qué buena intervención, Nani. Efectivamente, lo que conseguimos con esa fortaleza impuesta un poco por nuestra mente o por nuestro entorno termina agotándonos, sin duda. Me cuesta llorar, siento presión. Probablemente aquí el dolor no está encontrando su lugar, su espacio. Muchísimo, lo he escuchado todas, sí, bastante, fijaos, ¿no? Al final somos un montón de personas de distintos lugares y con procesos diferentes, con pérdidas diferentes y oímos cosas muy parecidas, pues este tipo de cosas no permiten un espacio al dolor. Qué bueno, las he escuchado todas y ya no las soporto. Es que seguramente hayas podido comprobar que no sirven para nada. Eso es. Parece que ser fuerte implica que no podemos expresar y no es incompatible. Es totalmente compatible expresar y ser fuerte. La fuerza tiene que ver mucho más con seguir adelante, con aprender, con recordar a la persona que ya no está, con darle un espacio en tu memoria para siempre. Ser fuerte implica mucho más. Entonces, cuando escuchamos todo esto y se bloquea esas ganas de llorar o parece que voy rápido para que esto pase o decido estar sola o ser fuerte, ¿qué pasa ahí? Pues que el cuerpo habla lo que la mente calla. El cuerpo sabe lo que necesita. El cuerpo, como siempre digo, lleva la cuenta, aunque la mente me quiera llevar por otro sitio. Y cuando no hay una coordinación entre lo que el cuerpo necesita y lo que la mente está provocando, empieza a pasar cosas que vamos a ir describiendo. A menudo pensamos que el duelo es solo llorar. Y hay personas que me dicen, no, 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 sí, 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 yo estoy elaborando el duelo porque yo lloro mucho, mucho, mucho. Pero solo llorar tampoco es suficiente, porque a veces si solo lloramos, nos inundamos en ese dolor y no estamos elaborando nada, no estamos aprendiendo. Pero llorar no es lo único que puede pasar. Cuando la mente calla, a veces nos quedamos en blanco. También decíais en el chat algo así, ¿no? De estoy como bloqueada, estoy como con la mente en blanco. También habéis dicho, fijaos, como aquí también se recoge algo parecido a no sentir nada. Es como si nada hubiera pasado. O a veces sentimos demasiado, que de repente no teníamos ninguna sensación corporal y ahora tenemos muchísimas sensaciones, el pecho, la garganta, tengo dolor de cabeza, dolores musculares, insomnio. Podemos pasar de no sentir nada a sentir demasiado. A mí me encanta un poco esta expresión de tengo la cabeza llena, como dicen muchas veces las personas dolientes, tengo la cabeza llena, pero la vida vacía. He dejado de ser yo, ya no me reconozco. Porque puedes ser muy funcional, puedes seguir adelante con muchas tareas, hacer como si tu trabajo no se afecta, tu rutina no se afectan, pero por dentro estás rota. Desde ahí el cuerpo empieza no solo a hablar, sino con el paso del tiempo empezar a gritar. Y vamos a ver de las maneras que puede gritar el cuerpo para decirnos, párate, atiéndeme, que aquí hay un dolor que no consigo transitar. El dolor tiene, o el duelo, el proceso de duelo tiene distintas dimensiones. Desde la parte emocional, que es la que más visible podría ser, que es llorar. A nivel cognitivo también pasan cosas que ahora iremos desarrollando. A nivel físico, a nivel de comportamental, es decir, cómo me relaciono con otras personas desde el momento en el que estoy en duelo. Y hay una parte que es casi desconocida, que es la existencial. Y vamos a ir desarrollándola con pinceladas, ¿no? ¿Qué señales has notado tú después de la pérdida? En todas esas intervenciones que habéis hecho es, ¿cuáles son las señales que ha cambiado en ti
después de la pérdida. Hay un momento en el que has empezado a notar cosas diferentes, además de la tristeza. Algo ha pasado en tu cuerpo o en tu forma de relacionarte o en el sentido que ha tenido la vida. ¿Qué señales has notado tú? Os leo, ¿eh? Pero aunque no me apetezca hacer nada, esto es algo más asistencial, ¿no? Es como que ya nada me produce bienestar o algo ha perdido sentido. Esto es importante, Pilar, ¿no? Me dices, en muchos casos, muchas personas creen estar transitando el dolor muy bien porque son funcionales, porque siguen adelante, porque trabajan, porque rinden, pero algo dentro de ti se ha roto, ¿no? Y da la sensación de que hay un vacío, de que estás atascada, hay una falta de aire, ese vacío vuelve a salir. Todo esto igual, pero para mí es diferente. Esto lo que tiene que ver más con la parte existencial, vacío, sensación de pérdida de disfrute en general. No me relaciono con mis amistades, dejaron de llamarme casi todas, también es una parte importante. Como los demás, como quien nos quiere, nos acompaña en el proceso de duelo. No se sienten las cosas igual. La sensación de no avanzar, estar agobiada. ¿Veis como todas y en cada una de vosotras y vosotros hay algo que hemos notado justo después de la pérdida? Es decir, que el duelo no es solo la tristeza, también todo esto de lo que habláis, pérdida de sentido, dolor físico cuando tenemos un agobio o una presión en en el pecho, la sensación de que todo sigue adelante y yo estoy estancada, ya nada me motiva. Todo eso son señales que el cuerpo nos da para decirnos, atiende el dolor. Vamos a ordenar todas vuestras ideas y continuamos un poco más. Vais a ver cómo muchas de las cosas coinciden, ¿no? Aquí nos ha quedado claro que el tiempo no cura. Hemos visto personas que ha pasado el tiempo, personas que han tenido su muerte significativa de manera muy reciente, pero el tiempo no cura lo que no se mira, solo empuja hacia adentro, hacia el cuerpo. El cuerpo empieza a darte señales, pero no las oímos habitualmente. Empezamos a tener una mejor molestia física, a dormir peor, a apetecerme hacer pocas cosas. En general vamos a ir viendo cómo todas las dimensiones de las que hemos hablado se ven afectadas y con el paso del tiempo no solo no mejoran, sino que en muchas ocasiones se empuja hacia adentro y puede empeorar. El dolor no desaparece porque lo ignores, se desplaza al cuerpo. Esto es muy interesante porque hay mucha gente creo recordar que decía Pilar, parece que todo va bien porque yo sigo mis rutinas, soy eficaz en mi trabajo, llevo para adelante en mi casa y parece que lo llevo bien, pero cuando me paro, ¿qué pasa ahí? En muchos casos ni siquiera conseguimos un lugar para pararnos. Por eso el día de hoy era tan interesante y os agradecía y seguiré agradeciendo que hayáis encontrado este espacio para vosotros. Porque con esto vamos a intentar prevenir que el duelo se quede desplazado en el cuerpo. ¿Cómo se desplaza el cuerpo? Vamos a ir desarrollando. A veces incluso las personas cercanas no saben entendernos.
porque estamos preparados para huir del sufrimiento. Todos y cada uno de nosotros, como seres humanos, por una cuestión de desarrollo, tendemos a huir del sufrimiento, especialmente porque no lo sabemos manejar. Entonces, en muchas ocasiones, las personas que nos quieren, decían por aquí que hay amigas que han dejado de llamar, no es porque hayan dejado de querer, sino porque no saben manejar la situación. Y duele muchísimo, muchísimo sentir que las personas cercanas no nos quieren, porque es la primera interpretación. O no nos quieren como yo quiero que me quieran, solo por el hecho de que no nos sentimos entendidos. Y aparecen en nuestra mente y en nuestro alrededor nuevamente esas frases, ¿no? Cuando pasa cierto tiempo y sigue existiendo dolor, que nos dicen, ya ha pasado mucho tiempo, tenías que estar mejor, piensa en incorporarte, tienes que seguir adelante, hazlo por tus hijos. Volvemos a escuchar ser fuerte y esto aparece con más peso a medida que va pasando el tiempo. Cuando la muerte es muy reciente, parece que sí que contamos con apoyo, pero si se alarga un poquito más el proceso, empieza a desaparecer personas a nuestro alrededor. ¿Os ha pasado? ¿Os ha pasado como habéis echado en falta a personas en vuestro proceso? Contadme. ¿Habéis sentido acompañados? ¿Habéis sentido entendidos? Durante este proceso, las personas que os aman os han acompañado, han sabido acompañaros, han sabido sostener el dolor. Bien, al menos cuentas con tres personas, es importante. A veces no necesitamos un número muy amplio, pero sí conocer que podemos contar con alguien que nos haga sentir escuchados, entendidos, sostenidos, que no estamos solos en este momento que diría de los más difíciles que vamos a atravesar. Contadme, ¿os sentís acompañados en el mundo en general por vuestros compañeros de trabajo, por vuestros vecinos, por vuestros amigos de siempre, a veces por los familiares, cuando estáis en un proceso de duelo? No mucho. Yo un familiar cercano, fijaos que no hay multitud, ¿no? Uno, tres, no mucho. ¿Cómo afecta esto? Pues a veces no compartimos el dolor. Intentamos ponernos esa máscara y seguir adelante, porque si no sentimos que todos se van a ir o que es de un tema que mejor no hablamos. Me siento muy arropada. Qué bueno, Pilar, qué bueno. Bien, fíjate que aún sintiéndote muy arropada y personas muy cercanas siguen soltando alguna frase de este tipo, ¿no? Pero por lo general nos cuesta acompañar a personas que están en un proceso de duelo, incluso cuando amamos, ¿no? Todas estas personas que comentáis os aman, sin embargo no siempre saben estar. Y esto genera muchísimo dolor añadido. En muchas ocasiones, cuando hay una pérdida, sobre todo cuando hay una pérdida repentina, como habéis comentado más de uno de vosotros, empezamos a dar prioridad al dolor ajeno y empezamos a exigirnos demasiado. ¿En qué ocasiones puede pasar esto? Bueno, pues cuando a lo mejor ha fallecido la persona que conseguía el dinero, que tenía el rol de conseguir dinero en casa, y ahora tengo que trabajar por la persona que ya no está y por mí para mantener una familia. O estoy muy preocupada de cómo lo llevan unos niños pequeños cuando han perdido al papá, a la mamá o una persona significativa y empiezo a poner mucha atención en el dolor ajeno y seguir funcionando. La clave es que parece que necesito seguir funcionando y estoy tan atenta al cuidado de otras personas que no me atiendo a mí.
El trabajo, la familia, a veces tenemos trabajos que tienen que ver con responsabilidades que no puedo dejar. Y entonces pierdo a alguien y mañana me incorporo a trabajar. ¿En qué momento estamos dando espacio? ¿En qué momento estamos creando ese lugar para que el dolor encuentre ese espacio? Pensamos que si me paro y siento el dolor, todo se desmorona a mi alrededor. Esta idea de la responsabilidad, de la exigencia de los demás son muy importantes o dependientes, ¿vale? Esto pasa, lo vemos muy, muy a menudo cuando fallece el papá y entonces tengo que atender al dolor de la mamá y yo me olvido de mí, porque mi madre es mayor y vulnerable, por ejemplo. Entonces atiendo a la mamá, pero no me atiendo a mí, no atiendo a mi dolor. El dolor necesita atención, presencia, cuidado y tiempo para transitarlo, pero no tiempo para dejar pasar el dolor, sino durante ese tiempo poderlo transitar. Por tanto, algo que es natural y adaptativo, como es un proceso de duelo, en ocasiones se atasca, se cronifica, se hace mucho más difícil. ¿Por qué? Porque en ese momento no estás siguiendo un proceso natural y adaptativo. Y nos afecta a todos los niveles. Cuando tenemos una pérdida, recordad que afecta al plano emocional, al plano cognitivo, al plano físico, social y existencial. Hay muchos, muchos autores que en esta línea nos cuentan que para hacerlo como muy, muy simple, hay distintas modalidades para trabajar el duelo y muchos autores que nos dan pistas de cómo manejarlo mejor, pero si lo pudiéramos simplificar y reducir, todos coinciden en que el dolor hay que afrontarlo, transitarlo e ir adaptándonos poco a poco a un mundo sin la persona a la que amamos. Esto requiere un proceso, no es inmediato, requiere un poco de tiempo y aprendizaje y algo progresivo. Por tanto, las personas que pierden a alguien y mañana quieren que la vida sea exactamente igual que antes de perderla, probablemente no estén haciendo un proceso natural ni adaptativo, no se están dando tiempo. Este proceso natural y adaptativo implica aprender, afrontar y construir. Y aquí es donde vamos a diferenciar principalmente si mi duelo es normal, si se ha complicado o incluso puede ser traumático y habría que pedir ayuda profesional en muchas ocasiones. El duelo normal es sentir el dolor, tener la sensación de que voy afrontando y hay una sensación de avance, aunque el dolor y la tristeza nos pueda acompañar durante un tiempo. ¿Cuándo nos da pistas de que el duelo empieza a complicarse? Cuando hay un bloqueo o un estancamiento o percibimos muchas conductas de evitación, que ahora iremos viendo. A veces que nuestro sistema de alarma crea medidas alternativas para huir del dolor a través de la evitación. Entonces, si no afrontamos y evitamos, se puede complicar el duelo. También va a tener que ver las circunstancias de la muerte, que también iremos desarrollando. Y un duelo traumático tiene más que ver con un evento que se percibe no solo como una pérdida, sino como un trauma. Y eso lo veríamos cuando las conductas o la sintomatología es súper intensa, incluso podemos percibir estados de disociación. Estos son los menos frecuentes. Los más frecuentes andan entre el duelo normal y el duelo complicado. Como decíamos, que un duelo se complique puede tener mucho que ver con las circunstancias en las que se ha producido la pérdida. Y esto marca totalmente la diferencia. Veamos algunas de ellas. Pérdidas repentinas e inesperadas. Por aquí alguna de vosotros compartíais que habíais perdido, que no habíais podido despedir, que no habíais podido estar en el momento del fallecimiento. Y estas circunstancias sabemos que dificultan o bloquean el proceso natural y adaptativo del proceso de duelo, porque nuestro cerebro no está preparado y a veces se atasca, entra en shock. Es como puede ser que ayer pude hablar con mi novio y hoy ha fallecido tras un accidente. Es como
No puede ser. Ahí nuestro cerebro a veces se bloquea. El dolor es tan impactante que literalmente nuestra parte racional, que es la parte prefrontal, se bloquea y se queda como congelado. Hay situaciones que además también puede ser que sean repentinas e inesperadas, incluso en procesos largos de enfermedad, donde aparentemente no era el momento de morir y hay una complicación y fallece de manera muy rápida. O una situación en la que eh, el fallecimiento tiene que ver con muerte violenta, actos traumáticos. Ahora, por ejemplo, que hemos tenido recientemente las pérdidas en los trenes, ahí probablemente haya muchos duelos que se compliquen porque se unen distintas circunstancias que impiden que el duelo sea normal, ¿no? Vais a ver cómo se van a solapar con el ejemplo de los trenes, varias de ellas. La segunda de ellas es percepción, una alta percepción de sufrimiento en la persona que se ha ido. Esto suele verse en procesos en los que ha habido una enfermedad muy prolongada o hay una percepción que no es una realidad, hay una percepción de un alto sufrimiento en un accidente o final de vida. Cuando se percibe, cuando los familiares perciben que ha habido mucho sufrimiento, puede complicar el proceso de duelo. Cuando hay una imposibilidad de cerrar asuntos y o rituales, está muy vinculado a muertes repentinas. Decíais en el chat algunas de vosotras de no me he podido despedir. Esto a veces dificulta porque es como una sensación de que el asunto se queda abierto. Si yo tengo la sensación de que aunque haya dolor, he podido acompañar, hacer, decir, estar, despedirme, hay muchas formas de despedida. No necesariamente tiene que ser física y con palabras. A veces es una mirada, un gesto, un regalo, una caricia, pero ambas partes, tanto la persona que fallece como la persona que acompaña saben que ha habido una despedida. Pero a veces esto es imposible cuando hay muertes repentinas y vivimos en otro país, por ejemplo, y no da tiempo a llegar a un funeral. Cuando hay imposibilidad de asuntos rituales, es decir, no he podido participar, no he podido ir al entierro o al velatorio o a la suelta de ceniza, a cualquiera de las situaciones en las que para ti sería importante haber estado presente, puede ser un motivo de que el duelo se complique porque se generan, como luego veremos, una serie de emociones y pensamientos y creencias que bloquean el proceso natural. Cuando hay una responsabilidad excesiva, inmediatamente después, esto lo hemos explicado con altas exigencias, cuando yo no me puedo permitir hacer mi duelo porque tengo que cuidar, atender, volver a trabajar, conseguir dinero, buscar un alquiler porque me echan del piso, cuando tengo una responsabilidad excesiva y tengo el foco puesto en otra circunstancia, no estoy poniendo el foco en mi autocuidado y mi autocuidado implica atender el duelo, el dolor, perdón. O en aquellos casos en los que habría que, aquí habitualmente se detecta cuando hay una relación en el tipo de vínculo, ¿no? Cuando hay relaciones de dependencia o ha habido relaciones de ambivalencia. Como decíamos antes, si han sido, es un duelo no autorizado, que podría ser por un amante o una situación en la que el vínculo no es seguro y no se ha contado al mundo, por decirlo de una manera, ¿no? O cuando hay muchísima presencia de soledad. Cuando hay mucha presencia de soledad, complica el duelo. Entonces, cuando hacemos intervención psicológica, lo primero que detectamos es en qué circunstancias ha fallecido y qué secuelas ha quedado, ya tanto emocionales, comportamentales como existenciales, que ahora iremos viendo. No trabajar la pérdida no te protege del dolor. Esto es una de las cosas importantes que voy a repetir y he repetido a lo largo de este encuentro. Solo se aplaza. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque creemos que el duelo lo cura todo. Yo os puedo compartir que el duelo que se cronificó durante más tiempo que yo haya vivido en mis 20 años como profesional duró 23 años. El duelo se aplazó 23 años y fue el duelo de una mamá por la pérdida de una hija en circunstancias muy traumáticas en un incendio. Entonces, fijaos cómo había muchísimas circunstancias, ella aplazó el duelo, empezó a
llenarse de actividades, hacía mil cosas, de cuidar a muchas personas, porque lo que no podía era pararse y ver lo que había vivido. Lo aplazó 23 años. Y ahí es cuando conseguimos que saliera ese dolor de dentro. Em, entonces volvemos un poco a esta idea. Creemos que porque pase mucho tiempo el duelo se elabora solo. No. Si no acompañamos, ese dolor se esconde dentro de nosotros y puede vivir escondido de muchas maneras diferentes. Aunque el cuerpo siempre va a expresar que quiere ser sanado, que quiere ser atendido, que no lo puede sostener solo o sola, pero a veces no lo queremos escuchar. Entonces vamos a nombrar algunas señales que vemos con muchísima frecuencia. Puede que algunas te resuenen, vayan contigo o no. Esto no va a un poco de encajar qué es lo que me está pasando, porque puede pasarte o no. Es simplemente observarte. ¿Qué pasa dentro de ti cuando conectas con tu dolor? Porque el dolor puede tener muchas formas diferentes. Asociamos el dolor a la tristeza o al llanto, pero el dolor puede tener muchas formas diferentes, sobre todo muchas emociones que no se identifican con una pérdida. Por ejemplo, la culpa. No sé si os ha pasado sentir culpa por sentiros bien, por ejemplo, después de un fallecimiento, en los que a veces uno sonríe o en los que a veces uno parece que se lo pasa bien, pero cuando conecta que está en duelo, aparece la culpa. O puede aparecer culpa de tenía que haber hecho más, haber dicho más, haber hecho diferente. La culpa a veces viene enmascarada de rabia o enfado, o a veces de tristeza, pero identificar la culpa es importante y no siempre somos conscientes. De hecho, en el trabajo diario que tengo con pacientes, la culpa no suele salir nunca en la primera sesión. Tampoco es necesario que todo el mundo la tenga. De hecho, son casos muy concretos en los que aparece la culpa, pero no aparece de manera inmediata. Parece que está como oculta entre la tristeza y el enfado en ocasiones, pero me limita a la hora de aprender, de reorganizar mi mente, de seguir adelante. Porque la culpa es una de las emociones que más nos consumen y más densas son. Y aparece de muchas maneras en el cuerpo. A veces aparece como un vacío dentro, otras veces aparece como una presión, otras veces con una sensación de que no puedo hablar o expresar lo suficiente, aquí como una dificultad para hablar. Todas las emociones se van a reflejar en el cuerpo y la culpa a veces no es tan evidente, pero aparece con mucha frecuencia cuando empezamos a sentirnos bien y nos sentimos culpables por sentirnos bien. El enfado. Dicen que el enfado es la cara oculta de la tristeza y es cierto, a veces no estamos enfadados con algo en concreto, a veces estamos enfadados con la vida, con la injusticia de la vida, estamos enfadados con la persona que se ha ido, porque culpamos a veces que me has dejado sola, este tipo de cosas que decimos en muchas ocasiones, y a veces estoy enfadado conmigo mismo. ¿No? Pero el enfado hay que observarlo, porque vemos de manera muy clara la tristeza, pero estas emociones no son tan evidentes. Y el enfado está presente en muchos procesos de duelo, en muchos. Pero si no lo identificamos, no lo podemos expresar y si no lo podemos expresar, no lo podemos gestionar. Serían como los pasos. Primero identifico, lo expreso, lo dejo ir. Y entonces hay un alivio. Y aquí tenemos la pérdida de sentido de la que hablabais antes en el chat, ¿no? Es, las cosas ya no tienen sentido, ya si no las hago con él o con ella, no las quiero hacer. Ya he dejado de hacer cosas que antes hacía y me encantaba, pero ahora ya sola no las quiero hacer. Yo tenía un proyecto de vida vinculado a la persona que se ha ido, o tenía muchos planes de futuro con la persona que se ha ido y ahora ya no quiero hacer nada. A veces incluso dejamos de seguir disfrutando de una comida que teníamos en común, por ejemplo, y todo empieza a tener una pérdida de sentido. Esto tiene mucho que ver con con el plano existencial.
A veces también vemos esta pérdida de sentido porque en querer agarrarnos a objetos, a lugares o a rituales para sentir que la persona fallecida sigue conmigo a través de una imagen, un objeto, algo que me mantenga como unido ahí. Algo que tampoco percibimos con mucha facilidad es la hiperactividad. Notad si ha habido un momento en el que después de la pérdida de vuestros seres queridos, de vuestras personas favoritas, como decía en el chat, que me ha encantado esa expresión, de repente empiezo a hacer cosas y llenar mi vida de cosas. Y todo lo que no he hecho antes durante el cuidado de la persona, si ha sido un momento de enfermedad, lo quiero hacer ahora. O si de repente yo antes era mucho más tranquila y ahora me apunto a todo. Y no pienso siquiera cuál es el plan, sino me apunto. En estos casos está súper estudiado que es una forma de evitar el dolor. Nuestro sistema nervioso permanece como en alerta. La amígdala, que es la parte de nuestro cerebro que se ocupa de detectar las amenazas, está constantemente activa. Por eso estamos constantemente en movimiento. El cuerpo se queda como atrapado en ese modo supervivencia. Y la señal o la información que nos manda la amígdala es algo así como la emoción, la tristeza que te conecta con la pérdida es una amenaza. Entonces lo que hace nuestro cerebro es desviar esa atención a la actividad. Observar si de repente hay mucho movimiento es una otra señal de alarma. Lo más común que veamos es el aislamiento. No quiero hacer nada, no quiero salir, no quiero arreglarme, quiero estar sola. Ojo, necesitamos un tiempo para conectar con nuestro dolor, pero también necesitamos un tiempo para desconectar del dolor. El proceso que hacemos en consulta es entender cuál es el equilibrio entre estar conectado con el dolor y desconectarnos del dolor, para poder hacerlo más llevadero y poder gestionar, no controlar estas emociones. Lo que sí vemos es habitualmente un exceso de pensamiento. En los momentos iniciales hay como pensamiento obsesivo, es decir, tengo muchísimos recuerdos, repaso los últimos momentos, o puede que haya imágenes que no consigo quitarme de la cabeza, que tienen que ver con eh, mm, momentos que han sido de mucho impacto para mí. Si hay imágenes persistentes en la cabeza que no me puedo quitar y que veo con muchísima nitidez, ojo, porque ahí hay un contenido emocional muy grande que tenemos que disolver. Así que, bueno, todo esto que os describo son formas inconscientes de evitar el dolor. Inconscientes. Por eso este espacio que hemos creado es para identificarme con lo que me conecta y tratar de encontrar formas alternativas para conectar con ese dolor. Ya os he dado una pista de qué podríamos hacer para que vaya todo un poco más fluido. Es uno, identificar qué cosas me cuestan, qué cosas diferentes he empezado a hacer desde la pérdida, cuál es la herramienta que estoy utilizando. ¿Estoy evitando? ¿Estoy pensando demasiado? ¿Estoy hiperactiva? ¿Cuál es la herramienta que estoy utilizando para manejar el dolor? Porque recordad, el cuerpo lleva la cuenta y envía señales. Si no hay señales, nos va a dar un poquito la idea de que vamos haciendo un duelo normalizado, pero si hay señales que se sostienen en el tiempo sin cambios, vamos a atenderlas y vamos a observarlas. Porque el objetivo de todo esto es identificar lo que no está bien colocado y darle un espacio al dolor. Porque cuando el dolor encuentra su lugar, ya no necesita gritar, ya no necesita mandar señales, ya todo empieza a ordenarse. Aparece algo transformador cuando conecto, cuando expreso y cuando le doy un espacio y un lugar a mi dolor, porque somos humanos y forma parte de un proceso natural, todo cambia. Nuestro cuerpo se calma y la tristeza hace su trabajo. La tristeza irá bajando progresivamente de intensidad
hasta que vayamos incorporando ese aprendizaje en ese proceso de crecimiento. Cuando dejamos de pelear con el dolor, no tenemos que evitar. Podemos decir abiertamente, es que esto me duele. Cuando lo compartimos, cuando lo decimos, cuando le damos un espacio, todo se afloja. Y por tanto, no necesitamos que desaparezca. Deja de ser el enemigo y algo empieza a funcionar que me permite seguir adelante. En los casos en los que el duelo sea natural y no sea complicado, que las circunstancias hayan estado dentro de una circunstancia eh, manejables, se afloja y progresivamente se irá. El duelo lo que necesita es presencia, no soluciones rápidas. No empezar a trabajar de manera inmediata, no retirar todo lo que tengo en casa que me recuerda de manera inmediata, no dejar de hablar, sino presencia, conectar con el dolor y desconectar del dolor hasta encontrar el equilibrio. Una de las maneras en las que podemos desconectar y darle espacio al dolor es a través de nuestra propia respiración, porque el objetivo en un proceso de duelo, que a veces hay en nuestra mente nos juega malas pasadas y hay una idea errónea de que superar el duelo es olvidar, y no es olvidar, es integrar, formar parte. Es materialmente imposible olvidar a una persona a la que queremos. Por tanto, dejamos que los recuerdos se fijen, disfrutemos de esos recuerdos que tenemos y vayamos integrando esta pérdida progresivamente, manteniendo el recuerdo por siempre y sobre todo el amor por la persona que se ha ido. No vayamos rápido, vayamos despacio, aquí y ahora. Os propongo hacer un breve ejercicio para aprender a encontrar ese espacio y conectar con vosotros, con vuestro cuerpo, con vuestro dolor. Os invito a hacer un ejercicio muy sencillo. Solo vamos a permitir que el cuerpo esté un poquito más presente. Decíamos que había mucho pensamiento, que podía haber mucha actividad, que podía haber mucha sensación de soledad y estoy conectando con la soledad, no con mi cuerpo ni mi presente. Vayamos al presente, ¿os parece? ¿Os apetece conectar con el momento presente? Ponte en una posición cómoda. Si lo sientes y te apetece, todo tiene que ser fluido, escuchando tu cuerpo. Ayuda en muchas ocasiones poner tu mano en el pecho o en la zona del cuerpo que duele, a veces en la garganta, a veces en la boca del estómago, pero habitualmente suele estar por la zona del pecho o el abdomen. Colocamos una mano apoyada suavemente sobre el pecho y otra sobre el abdomen. Todo tiene que ser fluido y calmado, sin presión, sin juicio. Va a pasar por tu mente montones de pensamientos. Déjalo estar. No vamos a pelear contra nada y menos contra nuestros propios pensamientos. Dejamos estar, pero pon tu atención en la respiración. Respira a tu ritmo, sin forzar absolutamente nada, solo dedicándote este espacio para ti. E intenta simplemente que la respiración sea un poquito más lenta y profunda. Si te resulta más cómodo, puedes cerrar los ojos y poner toda tu atención en el contacto de tus manos con tu cuerpo. Ahí sentirás calor y el calor nos aporta calma y consuelo. Mantén tus manos apoyadas sobre tu pecho y sobre tu abdomen y siente el calor, acompañando
de la respiración como mejor te haga sentir, sin forzar. No hay una forma correcta de respirar, solo intentar que sea lenta y profunda. Siente el calor, inhala despacio, exhala despacio y permite que el cuerpo encuentre una postura un poquito más cómoda. Quizás tus hombros se relajan, la tensión de tu cuello, tus piernas. Encuentra esa postura un poquito más cómoda. No vamos a intentar cambiar nada, solo sentir el estar aquí y ahora, acompañando es estar ahí, ahora, en tu cuerpo. No hay nada más importante que tú en este momento. Permítete estos instantes, serán solo unos instantes. Siéntelo, siente qué pasa dentro de ti cuando lo atiendes, aun dejando pasar todos los pensamientos. Vuelve a tu cuerpo y el aquí y ahora tantas veces como sea necesario. Y solo cuando te sientas preparada, preparado, puedes empezar a soltar tus manos suavemente, volver a la postura inicial, abrir tus ojos y hacer una última respiración consciente, lenta y profunda para activar ese nervio vago que a veces nos lleva hasta la ansiedad y producir calma, una calma real. ¿Cómo estáis? Esto es una de las herramientas más importantes que podemos contar, que además nos acompaña a todos lados, que es la respiración y la combinación de respirar, parar y atenderme. Esto también lo conocemos como autocuidado. Bueno, imagino que habéis visto a lo largo de la webinar, ya estamos acabando, nos queda muy poquito, que cada duelo es completamente único. Y bueno, puedo contar cómo acompaño a personas en duelo, por si os da pistas de cómo acompañar a una persona cercana que esté en duelo o cómo transmitir a una persona cercana a vosotros cómo os gustaría que os acompañaran en este proceso. Cuando trabajo con personas en duelo, lo primero es no presión, no empujo, porque no soy yo la que marca ritmos. Cada duelo es individual y el ritmo lo marca la persona que está en duelo. El acompañamiento tiene que ser desde el respeto, utilizando como herramienta principal la escucha, hasta que encontremos el ritmo adecuado para seguir adelante e ir desatascando todo lo que nos vayamos encontrando en el camino. Pero lo más importante es que cada emoción, ya sea culpa, si aparece enfado, si aparece tristeza que está presente al 100%, cada emoción tiene que encontrar su lugar. Cada duelo es único y merece ser escuchado tal y como es. Quizás por eso a veces se atasca, porque hay ritmos que no encajan con la mayoría, porque cada ritmo es único, cada persona es única. Yo trabajo desde la presencia, desde la seguridad, como este espacio de seguridad que hemos intentado crear entre todos, con herramientas que se integran, en las que, como veis, hemos hablado de cuerpo, de emoción, de significado y de memoria.
tenemos que trabajar todas las partes que tienen que ver con el duelo porque a veces es una la que se atasca con respecto a otras. A veces que tenemos que trabajar con la presencia de la culpa, que no hay en todos los casos. Otras hay miedo, incluso a veces miedo a vivir sin. Y otras hay un impacto físico, en las que desde que estoy en duelo no consigo dormir, o tengo un dolor en el pecho, o una contractura muscular. Pero no, no hay recetas mágicas, solo caminos posibles. Esos caminos posibles, lo ideal es siempre hacerlos acompañados para que la sensación de carga o de soledad y de confusión se aligere un poquito. Si sientes que te puede ayudar, además de este espacio, o que has identificado algo que ves que no puedes manejar, aquí estamos para determinar a través de una llamada, que por supuesto es completamente gratuita, podernos conocer y entender qué necesitas y ver los pasos a seguir, sobre todo identificar si tu duelo es complicado o no. Por supuesto, sin ningún compromiso, tampoco sería una forma de terapia, sino más bien aliviar un peso, encontrar un espacio y encontrar una forma de vivir sin estar fragmentado, ¿no? Porque a veces la sensación en un proceso de duelo es ese, la sensación de estoy rota por dentro, en mil pedazos. El duelo, por tanto, espero haber transmitido que es una reorganización profunda a muchos niveles. Hemos visto todas las dimensiones, por tanto, no es un estado pasajero. Hay un ritmo, pero es importante ver que siempre haya una sensación de avance, porque si no se puede cronificar o congelar, como el ejemplo que os comentaba, ¿no? Tiene que haber siempre una sensación de ir hacia adelante. Hay cosas que mejoran, otras que pueden ir empeorando con el paso del tiempo, pero no es un estado pasajero, por supuesto, sino una reorganización profunda. Aquí estoy. Si algo ha resonado en ti, si crees que con todas estas pautas puedes caminar solo y sigues adelante, estupendo, porque la mayor parte de los duelos son normales, solo requieren tiempo. Pero si sientes que necesitas algún tipo de ayuda, aquí puedes encontrarme. Importante recordar para ir cerrando. No hay un ritmo concreto, no hay un tiempo establecido para elaborar el duelo. Hay una horquilla bastante grande que puede ir desde un año, año y medio, a personas que dos, dependiendo de, de las circunstancias y de un montón de factores. Que por supuesto no es necesario hacerlo en soledad. Hay muchas formas de manejar el dolor y construir y transmitir a las personas esas personas que comentaba gente en el chat que a veces no saben cómo manejarlo, invitarlos y decirles cómo pueden manejarlo. No hay que demostrar nada, sobre todo aquí voy en esto de tienes que ser fuerte, la exigencia, el llenarme de actividades, el parecer como si no ha pasado nada. No, no hay nada, absolutamente nada que demostrar. No se supera, el duelo no se supera, se atraviesa. Por eso a mí no me gusta utilizar el término de superar un duelo, no, atravesar, aprender, crecer. Hay otras muchas formas que encajan mucho mejor en esta idea. El sistema nervioso solo necesita seguridad de que puede permitirse sentir el dolor y que no es peligrosa, presencia y tiempo. Estas serían las claves para poder avanzar en un proceso de duelo. Dudas. Ha llegado el momento de que preguntéis si tenéis alguna duda con respecto a lo hablado. No hablo casi nada. Me siento sola.
Efectivamente, hay como algo común entre lo que decís, ¿no? Que la gente a veces no sabe escuchar, pero porque no sabe manejar el sufrimiento y no sabe acompañar solo por miedo de haceros más daño. Seguramente, estoy segura que si le contamos, no dicen, no hacen por miedo a haceros más daño. Juzgar, a estar tan presente. Fijaba aquí hay alguien que dice, no puedo quitarme de la cabeza la imagen de verlo muerto. Esto habría que darle una vuelta porque a veces el impacto ha sido tan grande que el cerebro no lo puede procesar por sí mismo. Y lo que encuentra son modos alternativos de huida, de escape. Tengo mucha rigidez muscular, esto es un síntoma. Gracias a todos por formar parte, por vuestras historias, por vuestras intervenciones. Muchas gracias a todos. Podéis agendar, Pamela, aquí está mi equipo, vais a tener todo esto grabado, vais a recibir el enlace para que lo podáis ver tantas veces como sea necesario en vuestros correos y allí probablemente tengáis una conexión directa con mi WhatsApp. Y ahí podemos concretar esa llamada y valorar qué tipo de duelo tienes, qué dificultades tienes, si se ha complicado o no, y la valoración un poco general de si sería interesante empezar una sesión terapéutica conmigo como profesional o no, o estás elaborando un duelo normal. El tiempo en sí no cura. Esto es lo que hemos dicho a lo largo de la tarde. El tiempo va a ayudar a que tú te sientas más preparada o preparado para afrontar el duelo según va avanzando. Pero el duelo por sí mismo, aunque pasen años, no va a quitarte el caminar que hay que hacer atravesando el duelo. Hay que ayudar y acompañar a liberar ese dolor. Y eso es un caminar. ¿Vale? Creo que ya no hay más preguntas. Bueno, si os apetece, tenéis algo de tiempo, podemos acabar simplemente con una respiración para que os llevéis a casa otra herramienta y con esto acabamos. Bueno, como hay gente que se está despidiendo, bueno, no quiero dejar de agradecer este tiempo que te has dado para estar aquí conmigo y para aprender formas de manejar estas situaciones que son tan difíciles. Muchísimas gracias por compartir conmigo, por vuestra escucha, por vuestra calma, por vuestra apertura, contando vuestras historias y vuestras dificultades. Si en algún momento, bueno, repetir que necesitáis un acompañamiento, aquí estoy y espero que haya sido útil este encuentro. Y si os parece, acabamos con una respiración cortita, va a ser un minutito y cerramos. Vamos a empezar con una respiración profunda. Os invito a volver a vuestro cuerpo y respirar unos minutos, unos segundos, el tiempo que tengáis. La respiración ayuda a tu cuerpo a volver a un estado de seguridad. Tiene que ver con un recuerdo muy antiguo, que la forma en la que respiramos nos conecta con la seguridad o con la inseguridad. Después de una conversación con alto contenido emocional donde hemos conectado con el dolor, es importante que la respiración nos ayude a encontrar ese estado de seguridad y de calma. Hemos dado un espacio al dolor y a emociones intensas
Y ahora vamos a conectar con emociones como la calma y la seguridad. Vamos a cerrar con un momento sencillo. Si quieres, encuentra una postura cómoda y nota el contacto de tus pies con el suelo. Eso te va a transmitir seguridad y firmeza. Siente como tu pisada es fuerte. Relaja los hombros y siente tu respiración. Solo siéntela sin cambiar. Solo sentirla y atenderla hará que vaya más despacio y más lento. Simplemente nota cómo entra el aire frío o quizás templado y cómo al salir es más cálido. Regálate este instante de presencia. Quédate ahí, un poquito más en silencio, sintiendo la respiración y sintiendo cómo tu cuerpo se siente calmado y seguro. ¿Cómo podemos encontrar esos momentos a pesar de todo? Solo atiende tu respiración. Inspira despacio y expira más despacio todavía. Quédate ahí un poquito más. Cuando estés lista, puedes empezar a mover suavemente tu cuerpo, abrir los ojos y volver. Muchísimas gracias por compartir este espacio, por construir este espacio de seguridad. Efectivamente, como dice aquí Susana, lo he dicho al principio, no sé si quizás tenía que haber repetido más, cuando hablamos de dolor o de duelo, hablamos de pérdidas, pérdidas significativas, no solo por muerte, efectivamente, puede ser por una separación, que a veces se complica muchísimo más, o por muertes que tengan que ver con a veces proyectos, como pueden ser proyectos laborales o mascotas. Efectivamente, Susana, no es solo por muerte, sino en muchos casos también puede ser por cualquier pérdida significativa que me produzca dolor, como puede ser una separación, efectivamente. Pues muchas gracias a todos por acompañarme en este ratito y bueno, y construir entre todos este espacio de seguridad. Bueno, os deseo una muy feliz tarde. Espero que haya sido útil y que pongáis en práctica parte de las tareas que os planteo. Me despido con mucho cariño. Chao.